Y comenzamos a grabar entonces, Sebastián y Valentina. Así que, Sebastián, presentate, de qué iglesia sos, además, a qué te dedicás, y bueno, un poco, si querés ya darnos la intro de lo que vamos a estar viendo. Bueno, ¿cómo les va? Con Valentina, como ya saben, nos casamos el 7 de marzo, nos congregamos en la iglesia que todos conocen como La Mosca, la que está en Santiago del Estero 1947, acá en Avellaneda. Y bueno, yo estudié biología y es una carrera muy apasionante para el que le guste, ¿no es cierto? Y este tema de si se compatibiliza la ciencia y la creación fue algo que siempre me fue muy llamativo, y bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de eso hoy en esta tarde-noche, que se hace bien. Muy bien, ¿y cómo vamos a hacer? Vos tenés un video y después vamos a poder hacer preguntas. Contanos un poquito cómo va a ser el desarrollo. Esta vez, en el día de hoy vamos a hacer un power. Yo les voy a estar pasando un power y les voy a contar algunas cositas. La idea para mí sería más que nada que hoy nos llenemos de preguntas, si bien va a haber como una introducción de lo básico de la evolución, digamos, pero como es tan extenso el tema, capaz guiarnos más después para la próxima, acerca de, según las preguntas que tengan, de qué querramos ahondar más la semana que viene, porque si no se puede volver un poco tedioso, y la idea es que dejarlos como con las ganas de saber las cosas con las que hayan venido, con las preguntas con las que hayan venido. Así que, si les parece, después pasamos un power, les cuento un poquitito acerca del estado de la evolución al día de la fecha, que dice la Biblia, que es la creación, y bueno, después las cosas que podemos discutir juntos, ¿no? Perfecto, perfecto. Y a ver, la otra vez cuando te vimos nos quedó una palabra clave y nos la repetimos constantemente. A ver quién me ayuda ahí, que empieza con D, sigue con O, algún joven. Dopamina. Dopamina, de las adicciones, la dopamina, la llevamos para todos lados. Acá, ¿con qué palabra nos vamos a quedar como para algún tips? Porque fue terrible como constantemente hablamos de la dopamina, ¿no? Cuando te escuchamos de las adicciones. La otra vez. Sí. Sí, no sé si esta vez hay algo tan corto como parecía una palabra. Pero bueno, lo que nos podemos llevar hoy, para que después también para que busquen si quieren, todo lo que tenga que ver con ADN. Esta vez vamos a darle directo a ADN o a genes, si quieren usar esa palabra, que es lo que se usa ahora, la evolución molecular, que es vivir hablando de los genes, y bueno, y están horas disertando con ese tema y sin un basamento. Así que bueno, capaz esa sea la palabra esta vez. Muy bien, ahí está, ADN. Dale, cuando quieras arranca nomás, ¿eh? Bueno, vamos a ver si pueden ver el power ahí, se lo voy a estar compartiendo. A ver. ¿Ahí lo ven? Sí, Se ve. había como diapositivas sueltas, no como presentación. Sí, acá está. Ahí está bien, mejor. Ahora sí. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con una pregunta. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno. Sí. Buenísimo. La pregunta que nos atañe hoy es: ¿quién o qué nos creó? ¿No es cierto? Así que vamos a ver algunas cositas para ver si podemos contestar esta pregunta. Vamos a empezar con este parrafito que se los leo. Dice: venimos del Big Bang y una serie de eventos afortunadamente beneficiosos o benéficos en pro del desarrollo humano, o fuimos diseñados inteligentemente por un genio superior a nosotros mismos. ¿Sí? Esto es lo que vamos a tratar de contestar hoy. Les repito la primera. ¿Venimos de un Big Bang o de una gran explosión donde de la nada arranca todo? Y una serie de eventos que justo o afortunadamente
fueron benéficos para que lleguemos al día de la fecha quienes somos nosotros y quien es toda la creación que nos rodea, todos los seres vivientes, vamos a decir, que nos rodean, o es que realmente fuimos diseñados de manera inteligente por alguien que es un genio, por alguien que está muy superior a nosotros en cuanto a conocimiento y ciencia, y que simplemente es algo que no nos entra en la cabeza, ¿no es cierto? Vamos a tratar de respondernos eso. Así que bueno, vamos a ver 3 puntos hoy. El primero es evolución. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto de que evolucionamos? ¿No es cierto? A veces hay, ahora más con esto de la pandemia, muchas personas estuvieron en el hospital y después se pregunta para la reunión de oración, ¿y cómo está evolucionando? ¿No es cierto? Siempre que escucho eso, siento como que hay un gremlin en una cama y como que va ahí, como que le va saliendo un tercer ojo y dicen, está evolucionando, ¿no? O sea, cuando decimos evoluciona, ¿a qué nos referimos, no es cierto? ¿Y qué hay de cierto? ¿Es cierta la evolución? ¿Hasta qué punto? A veces vamos a recordar, por ejemplo, por otros años, casi una pandemia fue la gripe, la H1N1. Y después dijeron que al otro año había que sacar otra vacuna porque el virus había evolucionado. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Había que vacunarse o no? Entonces, ¿hasta qué punto algo es evolución o no? Eso también vamos a tratar de contestar. Por otro lado, vamos al punto 2 que dice creación. Y tengo una pregunta con respecto a la creación. Muchos de nosotros ya habremos leído un montón de veces el Génesis. De hecho, es la hoja que capaz falta en las Biblias, porque siempre la primera hoja se despega. Así que medio que hay que sabérselo de memoria. Pero la pregunta del Génesis o de la creación, vamos a decir, es, ¿cuesta creer o cuesta aceptar qué somos? Porque cuando profundicemos en este tema, vamos a ver que a veces el problema de la creación no es tanto si la quiero creer o no, sino si estoy de acuerdo con todo el peso que tiene la creación si empiezo a creer. Ahora les voy a explicar por qué. Y en tercer lugar vamos a dar algunos datos, como algunos disparadores para que podamos reflexionar la próxima, para ver para qué lado ustedes quieren hablar más, si de animales, si de fósiles, si de ADN, como habíamos dicho, o para dónde es que quieren que vayamos. Así que vamos a hablar de estas 3 cositas. Así que arrancamos primero con evolución. ¿Qué es? ¿Qué representa? Todos los que se les ocurran de la evolución. Si alguno no lo digo, después me preguntan de la evolución. Yo les voy a dar 3 o 4 patas que tiene la evolución, de la cual se rige al día de la fecha, y que si ustedes van a estudiar a la facultad, les van a hablar de eso, digamos, ¿no es cierto? Pero en resumidas cuentas, ¿no? Porque bastante tediosa fue esa materia. Vamos primero con como la letra chica, ¿no?, que hay atrás de los envases o de los contratos. ¿Cuál es el error que tiene la evolución? Vamos a arrancar. Primero principal, las cosas que vamos a estar hablando acerca de la evolución son cosas que son teorías, ¿está bien? No son cosas que estén comprobadas, por mucho que el cuerpo científico se llene la boca diciendo, y esto es triste, se los leo, aunque la evolución tiene un sinnúmero de publicaciones científicas, adeptos y expertos, ¿no es cierto? Hay ateos, hay oleadas de ateos, todas las generaciones tienen una oleada de ateos, y aunque hayan maquetas, vamos a cualquier exposición y está lleno de fósiles, con casi un libro abajo escribiendo todo lo que se sabe del fósil. Aunque haya eso, aunque haya documentales de la BBC, documentales extraordinarios, la base no puede definirse científicamente porque no es válida. No es válida la base de la evolución debido a que nada de todo esto es comprobable, nada de esto es demostrable. ¿Está bien? Eso es algo que es muy difícil de hablar. Si uno se pone a hablar con alguien que es evolucionista, es muy difícil hablar acerca de qué es y qué no es demostrable en la evolución, y a veces más vale tener la paz que la razón, ¿no es cierto?
no ponerse a discutir con las personas, pero la realidad es que es un tema muy difícil. Recordemos siempre que cuando hablemos acerca de la evolución, más si hablamos con ateos, recordemos que son personas que necesitan de Dios, y son personas que están muy sensibles. Piensen que la religión de ellos es la evolución, entonces es como que nos vengan a hablar mal a nosotros de Dios, ¿no es cierto? Como que hay que sentir como una especie de respeto en la manera en la que le vamos a decir las cosas, porque así como nos puede caer mal a nosotros que nos digan algo en lo que creemos, la realidad es que para muchos su religión es creer en todos los grandes exponentes ateos de la evolución, ¿no? Y viven de aquello. Así que vamos con estas 4 patas de la evolución. Primero y principal, ahora viene un montón de palabras difíciles, no se preocupen, lo vamos a resolver cada una con un ejemplo bien simple. El primero dice, de las definiciones de evolución, que la evolución se basa en la deriva génica. Deriva, derivado, génica, genes, ¿sí? Les tiene que sonar. Un derivado de los genes. Dice, es un efecto al azar dado por el muestreo de alelos en la reproducción. Chao, no entendimos nada. ¿Qué quiere decir? Vamos a mirarlo de esta manera. Nosotros, al menos yo, por ejemplo, les voy a dar mi ejemplo, yo soy hijo de mi papá y de mi mamá, ¿no es cierto? Como yo me veo hoy, es producto de cómo es mi papá y cómo es mi mamá, ¿no es cierto? Si mi papá tenía, qué sé yo, pelo negro, yo voy a salir con pelo negro, mi mamá tenía rulo, entonces nací con rulos. Entonces, ¿qué soy yo? Soy un derivado genético de mis padres, ¿sí? Entonces, y eso es al azar, ¿sí? Es al azar. Hay hasta películas acerca de que si en el momento de la fecundación hubiera sido un segundo después o un segundo antes, el espermatozoide que hubiera fecundado el óvulo hubiera sido otro, y ese espermatozoide tiene otra carga genética. De hecho, los padres no son una fotocopiadora, por más que muchas veces nuestros hermanos son parecidos a nosotros, pero siempre tenemos algo distinto, ¿sí? Siempre un espermatozoide es distinto al resto de los millones de espermatozoides que existen, y siempre entre hermanos vamos a ser muy distintos, ¿está bien? Así que para todos los que tienen hermanos, se habrán visto, por muy parecidos que se vean, siempre tenemos diferencias. ¿Por qué? Porque al azar se junta un óvulo con un espermatozoide, ¿sí? De una manera azarosa. Entonces, la evolución dice que por una serie de acontecimientos al azar, de derivados genéticos, generaciones, 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 las especies van cambiando, ¿sí? Las especies van cambiando. ¿Pero a qué punto? Al punto de que diverge esta evolución en distintas especies, de peces a animales terrestres, de animales terrestres a monos, y de monos al humano, ¿no? Es como que se le fue la mano con la deriva génica, ¿está bien? Entonces, ¿por qué les decía si es real o no la evolución? La microevolución, la que explica pequeños cambios, ¿sí? Micro viene de pequeño. La evolución que explica pequeños cambios es cierta, es cierta. Por ejemplo, la población nacional en Argentina tiene más problemas con la muela del juicio que hace unos 2 o 3 siglos atrás, donde todos nacían capaz con las muelas del juicio más derechitas. Ahora, por la deriva génica que está habiendo, nosotros nacemos distintos. No hay uno que no tenga la muela del juicio chueca y haya que sacársela, ¿no es cierto? A mí ya me sacaron una. ¿A alguno le sacaron la muela del juicio? ¿No es cierto? Bueno. Ya están los evolucionistas diciendo que como comemos comida procesada ya no necesitamos tantos dientes, pero la realidad es que no es así, no es así. Nuestro cuerpo se está degenerando. Las enfermedades autoinmunes, las enfermedades como cáncer y distintas cosas, cada vez tienen más preponderancia, pero porque la genética a nivel poblacional se está degenerando, ¿sí? Cada vez somos personas con genes más truchos, vamos a decir, ¿sí? Cada vez somos más pobres genéticamente, lo cual da una pauta acerca de que la evolución no genera cambios positivos, sino más bien negativos. Por eso, a través de muchos años de evolución y deriva génica, uno no espera que las cosas vayan a mejorar, sino más bien que empeoren, ¿sí? Que empeoren. De hecho, a medida que nosotros vamos pasando generaciones, y esto se los cuento para que sepan, ustedes vieron, ¿se acuerdan que hablamos de los cromosomas, no es cierto? Del ADN de nuestras células,
que son como la receta de cómo estamos fabricados nosotros, ¿sí? Son 46 tomos, 23 vienen de un padre, 23 vienen de una madre, y todo eso junto dice cómo está hecho cada uno de nosotros. ¿Está bien? Bueno, el cromosoma tiene forma como de una X, todos lo habremos visto en la escuela, ¿no es cierto? Bueno, las puntas de esos cromosomas se llaman telómeros, y tienen un largo que se va cortando generación a generación. Esto es increíble, ¿está bien? Cuando un matrimonio tiene un hijo, los telómeros, o sea, los bordes de esos cromosomas, son cada vez más cortitos. ¿Y saben qué? Eso hace que la persona tenga más estrés que los padres, por ejemplo. Así que realmente que generación a generación cada vez estemos más estresados nosotros, no solamente es porque el país está, o el mundo está cada vez peor, sino porque genéticamente cada vez tenemos los telómeros más cortos. Así que en el laboratorio muchas veces decía, basta que se me acortan los telómeros, decían muchos, como diciendo que ya los tenían cansados. Porque de hecho está visto que la persona que se alimenta mal, la persona que tiene muchos problemas en la familia, tiene ciertas enzimas en la célula que va comiendo los bordes del cromosoma. ¿Está bien? Así que eso también genera estrés. Por eso no tenemos que andar con tantos problemas, porque se nos acortan los telómeros. Así que bueno, con eso vimos que hay algo de cierto en la evolución, ¿sí? En la microevolución, que hay cambios, es verdad, hay cambios, pero no tan grandes como para que de un pez hayamos nacido nosotros, ¿sí? Y eso no está comprobado. No hay nadie que haga un experimento de un pez, haga así como Mandrake, toca y sale un humano. No hay manera de comprobarlo. Y la ciencia dice que algo es cierto cuando se puede comprobar, y cualquiera en un laboratorio lo puede reproducir. Como eso no se puede hacer, no es comprobable, y la evolución es una teoría. ¿Sí? No puede salir de ahí. Vamos con la segunda pata, y espero no estar cansándolos. Selección natural. Esto capaz lo deben haber escuchado muchos, y dice, la reproducción diferencial de un genotipo de una población. Les voy a dar un ejemplo también, muy fácil, para que vean que no es nada difícil. Imagínense que hay mariposas que crecen en una zona donde todos los árboles tienen hojas oscuras, ¿sí? Y hay un camaleón, vieron que los camaleones comen insectos, ¿no es cierto? Y el camaleón, los bichitos que puede ver, va y se los come. Imagínense que una pareja de mariposas tiene un montón de mariposas, ¿no es cierto? Y algunas nacen oscuras y otras nacen claritas. Y todas van y se posan sobre los mismos árboles que son oscuros. ¿Cuáles van a sobrevivir más? Y las mariposas oscuras, porque el camaleón no los puede ver y se va a comer las más claritas, porque las otras, las oscuras, se mimetizan, ¿sí?, con el árbol que es oscuro. ¿Está bien? Entonces el camaleón se va a comer todas las blanquitas y va a dejar las oscuras. La próxima generación, lo más seguro es que como se casen mariposas oscuras con oscuras, van a tener hijos oscuros, y va a haber una población más grande de mariposas oscuras. De hecho, esto que le estoy contando es algo que pasó con polillas en Inglaterra, y habían polillas blancas, ¿está bien? Y habían polillas oscuras. Y con la revolución industrial se llenó de hollín los árboles, y estaban oscuros, y empezó a haber mayor población de polillas oscuras, porque se mimetizaban con el paisaje y las polillas blancas se las comían. Cuando se limpió toda esa zona y dejó de haber hollín, empezó a haber mayor población de polillas blancas. ¿Está bien? Porque se comían más a las oscuras y no tanto a las blancas. Entonces, ¿qué dice la selección natural? Que naturalmente un genotipo, o sea, cierta cantidad de genes, al fin y al cabo, como nos vemos nosotros, van a hacer que se reproduzcan distinto las poblaciones dependiendo de cómo seamos nosotros. Es lo que muchos llaman esto de la supervivencia del más apto. ¿Está bien? Serían dos tipos de aves, y la que volaba más rápido se escapaba más rápido de su depredador, entonces ese iba a poder reproducirse y tener una generación siguiente. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿O va para atrás? ¿Va bien? Bien. Entonces, de eso habla la evolución, acerca de la selección natural. ¿Es cierto? Y es cierto, es cierto. Las poblaciones de animales y de plantas crecen o decrecen dependiendo de cuáles son sus depredadores o qué es lo que ellos comen. Y dependiendo si pueden comer más una cosa u otra, van a sobrevivir o van a morir y se van a extinguir. ¿No es cierto?
Una pregunta. Sí, ¿Eso se refiere también a lo que uno estudia en la escuela, por ejemplo, lo de las jirafas? claro, Que claro. crece. A ver, Sí, sí. lo que dicen de la jirafa es el modelo lamarckiano, por Lamarck, acerca de la evolución, que dice que una jirafa en realidad antes era algo más parecido a un caballo, y adaptándose a comer cosas que estaban más altas, su cuello empezaba a elongarse y se hacía cada vez más alto. Esto es algo que la misma evolución la dejó de lado, digamos, porque no existe genes, no existe ADN que se modifique por el beneficio de la especie, sino al revés. Si, así como nosotros somos hijos de nuestros padres y alguno nació más alto y uno más bajito, y capaz los más altos, si tenían que comer algo que estaba alto, van a vivir más, digamos, imaginémonos en la selva, ¿no? Si teníamos que ir a buscar cosas que estaban muy altas, iban a sobrevivir más los que eran altos y no los que eran bajitos. Pero lo que decía Lamarck era que a través de las generaciones, perdón, a través de las generaciones iba creciendo el cuello de la jirafa hasta que quedaba alto. Esto no es así, sino que al azar, si a través de las generaciones iban habiendo hijos, digamos, de animalitos que tuvieran características distintas, que los hagan mejores, más competentes para el ambiente, estos iban a sobrevivir frente al resto. ¿Está bien? Pero eso de que la jirafa le va creciendo el cuello ya no lo considera la evolución como tal. ¿eh? Pero tenía que ver, sí, con esto de la selección natural. En tercer lugar, ¿esto se entendió, más o menos? ¿Sí? Bueno. En tercer lugar, el Big Bang, que es la tercer pata con la que se mueve la evolución, que dice que la formación del tiempo, fíjense la cantidad de cosas, ¿no? Por este Big Bang tiene un peso de conciencia de lo que tiene que haber logrado. Formación de tiempo. Nada, ninguna cosa menor, porque hasta el día de la fecha creo que nadie puede modificar el tiempo, y que la nada sepa crearlo, bueno, la verdad, tiene un máster en tiempo el Big Bang. Tiempo, espacio, materia, todo lo que creamos, que podemos ver y tocar la materia, a partir de la nada, cerca de un puntito, de una gran explosión o un Big Bang, una gran explosión, tiene que haber creado tiempo, espacio y materia, de una manera coordinada, prolija, ¿sí? Más armoniosa que una partitura, para que todo haya funcionado perfecto, ¿no es cierto? Hay un ejemplo que tengo para darles con respecto al Big Bang, y es que si cualquiera de ustedes, si tiene un libro en la mano o cerca, que lo mire el libro, ¿sí? Y se fije. Yo, por ejemplo, acá tengo la Biblia, ¿no? Tiene tapa de cuero, o cuerina, qué sé yo. Tiene hojas, ¿sí? Está todo escrito, tiene una encuadernación, tiene un tipo de color de hoja específico, un gramaje de hoja específico. Si ustedes me dicen que ese libro se hizo por arte de magia, ¿sí? Que voló una fábrica de papel y se encuadernó un libro por arte de magia, es una locura, ¿no es cierto? Si yo a cualquiera le pregunto, hasta el más ateo le digo, mirá, te muestro este libro, ¿de dónde pensás que lo saqué? Lo más seguro es que me va a decir, y de alguna editorial que imprimió, encuadernó un libro y ahora lo tenés en tu mano. ¿Está bien? El color de las hojas, las letras, todas perfectas. Pero de un mundo, ¿sí? De un mundo que es totalmente perfecto, que como dice Job, que cuelga sobre la nada, que al día de la fecha se sabe que es así, ¿no? El globo terráqueo no está agarrado de la nada, ¿sí? Está en la nada misma. Ya Job lo dijo 2000 años antes de Cristo, o antes. Y nosotros al día de la fecha todavía estamos diciendo que la Tierra es producto del Big Bang, ¿está bien? Pero un libro, ¿qué un libro? Miren, el celular que todos tenemos en la mano. Si ustedes me dicen que explotó una fábrica en China y por arte de magia cayeron una plaquita arriba de la otra y se soldó solo, yo la verdad le doy un premio al que hizo esa explosión. Es un genio, ¿no es cierto? Y no lo podemos creer del celular. Realmente esto tiene un
unos 500 chinos que habrán trabajado unos cuantos años para hacer este dispositivo, y nosotros estamos acá averiguando si el mundo lo creó la nada, ¿no es cierto? Es bastante peculiar, es una creencia muy fuerte, si no es que hay que creer más que en otras religiones, ¿no es cierto? La religión evolucionista, vamos a decirlo. Y bueno, y la cuarta pata, ¿sí?, es que la evolución dice que tiene que haber antepasado en común, ¿sí?, que todas las especies tienen un antepasado en común, que es un individuo anterior al que nosotros estemos estudiando, del cual divergen las especies. Entonces, por ejemplo, si decimos humano, el antepasado común, el mono. Si decimos el mono, el antepasado común es el reptil. Y así vamos para atrás hasta que llegamos a la célula primigenia, o la primer célula, de donde arrancó toda la vida, ¿sí? Estas son como las 4 patas, hay unas 5 o 6 más, pero las más importantes son estas 4, de la cual la evolución se sustenta. ¿Y qué dice la evolución? Que con esas 4 patas y con todo el conocimiento que hay, la totalidad de años que tiene que tener la Tierra o el universo para que todo esto sea real, es ese numerito que les puse ahí. ¿Está bien? Que serían 4.600 millones de años. La verdad que me digan 4.600, 5.800 o 3.000, a mí me da igual. Es un número que no lo podemos masticar a nivel intelectual, ¿no es cierto? No hay manera en la que nos demos una idea de cuánto es este tiempo, ¿sí? Pocos de nosotros, si es que casi nadie, pasa las 3 cifras de lo que vive. Imagínense lo que son todas estas cifras, ¿no es cierto? Claramente es una teoría muy fuerte en el mundo, pero increíblemente es muy poco comprobable. Es muy poco comprobable. Y esto nos trae un gran problema acerca de por qué la evolución tiene tanta fuerza. Y se van a dar cuenta que este problema es algo que nosotros venimos viendo en todos lados todo el tiempo. ¿Saben qué es lo que tiene que vieron que no tenía esta pata la evolución? No hay responsables. La evolución no tiene responsables, ¿sí? El ateo no tiene ninguna responsabilidad creyendo esto. Nadie es culpable de nada. ¿Se dieron cuenta? Nadie creó la nada, y todo está creado gracias a la nada. Entonces, si hay alguien que culpar, no hay. ¿Está bien? No hay nadie a quien culpar. Por lo tanto, si no tengo a nadie a quien culpar, o no hay ningún responsable de la creación, yo tampoco tengo a nadie que me esté culpando a mí, si yo hago o dejo de hacer algo. Porque yo soy fruto de la nada. ¿Está bien? Para la evolución, el fin de toda especie, humana, animal, vegetal, la que sea, ¿sí? Y de hecho la humana está incluida dentro del reino animal, el único destino de cada especie es la reproducción y perpetuarse a través del tiempo. Eso quiere decir que seamos lo más aptos posibles para este ambiente y que nuestra generación pueda mantener la especie viva y que no nos extingamos. Ese es el único objetivo que da la evolución. Al día de la fecha, con todos los expertos y postulantes en la evolución, es el único sentido que le han encontrado a la vida. Es el único sentido que no le da culpa a nadie. ¿Está bien? Yo creo, por lo que nosotros vivimos día a día, que tenemos más propósitos en esta vida, más que llegar a la reproducción y dejar una descendencia, ¿no es cierto? Para la evolución vendría a ser la única. Pero nosotros tenemos una solución, y la solución es que Jesús vino al mundo a salvarnos. ¿Está bien? El evolucionista promedio no cree que no tiene culpa de nada del pecado, porque él está creado a partir de la nada. ¿Está bien? Vamos a ver la creación. Si nosotros vamos al Génesis capítulo 1, vamos a ver que Dios hizo en 6 días, y en solo 6 días, toda la creación. ¿Sí? Les traje acá un resumen, después si quieren pueden leer el Génesis capítulo 1, es cortito, es muy lindo de leer, muy sintáctico,
y explica muchísimas cosas en muy pocos versículos, pero más que nada vamos a decir, versículos 1 al 5 es el día 1, y Dios explica que se crea el cielo, la tierra, la luz y las tinieblas. ¿Sí? En el día 2, que es el versículo del 9 al 12, dice que Dios crea la expansión, y la expansión es lo que Dios llama cielos. Así que estamos hablando del primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Todos los cielos. Ahí cielos es plural en el Génesis. Así que todos los cielos fueron creados en el día 2. Y es importante que esto lo sepamos, porque en el día 4 están creadas las lumbreras. Y las lumbreras dice que Dios las puso en la expansión, que ese es el cielo número 2, que vendría a ser el espacio. ¿Sí? La luna, el sol y las estrellas no están dentro del cielo número 1, que vendría a ser lo azul que nosotros vemos cuando salimos al patio, la atmósfera que se está por poner oscura dentro de un ratito más. Ese vendría a ser el primer cielo. Pero Dios dice, versículo... ahí está, versículo 17 del capítulo 1 dice: y las puso Dios, a las lumbreras, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Así que claramente está hablando de que la expansión es todos los cielos. ¿Sí? Así que cuando Dios en el día 2 creó los cielos, creó el cielo, el espacio, que le decimos el segundo cielo, y el tercer cielo, del cual no tenemos explicaciones en el capítulo 1, pero sí en otras partes de la Biblia, que no nos atañe al día de hoy, pero bueno, lo tienen, si quieren después curiosear en la Biblia cuál es el tercer cielo. En el día 3, que son los versículos del 13 al 18, Dios crea una separación entre el mar y la tierra. ¿Sí? El agua, Dios la crea en el día 1. No puse el agua. Bueno, perdón. Es cielos y tierra, falta una barra, y también el agua. El agua Dios dice que la crea en el día 1. Pero en el día 3 Dios separa el agua de la tierra y dice que lo que estaba mojado pasó a estar seco. ¿Está bien? Y después dice, para terminando el día, dice que Dios creó a todos los vegetales. Día 4 dice que Dios crea las lumbreras, que es el sol, la luna y todas las estrellas. Dato curioso, para los que creen o los que piensan en la teoría de la brecha. La teoría de la brecha dice que entre los días de la creación hubo un sector que se podría ampliar y hablar de años a miles de años, donde se pueden meter las eras geológicas que tienen millones de años. No sé si hay algún docente, acá creo que deben haber varios, si les tocó en lo que tenían que explicar eras geológicas en algún momento, como habrán visto, son todas cosas de millones de años, y en el intento, años atrás, en el intento de juntar la evolución y la creación, se creó esta teoría de la brecha que dice que hay millones de años entre estos días de la creación. Pero acá les va un dato curioso. Los vegetales, sin el sol y sin la luna, están fritos. ¿Sí? Las plantas crecen y distribuyen todo lo que es la clorofila y distintas cosas por el magnetismo que tienen, ¿sí? Y esto ya suena muy loco, pero esto es algo que se estudia y es real, por el magnetismo que sienten a través de la luna y por la atracción de cuerpos que tienen los planetas con la Tierra. ¿Sí? Esto es increíble. Y el Sol es el que nos da el parámetro de cuándo arranca o empieza el día. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Más o menos? Bien. Entonces, imagínense que la teoría de la brecha hubiera metido miles de años entre el día 3 y el 4. ¿Está bien? Estamos sonados. Porque ¿qué? Dios hizo los vegetales y después, hasta que hizo el sol, la luz y la luna y las estrellas. Si en 24 horas la planta no tiene del sol y de la luna y de las estrellas, está sonada la planta, por más que haya luz. ¿Sí? Hay experimentos poniendo plantas en luz las 24 horas. Se muere la planta. ¿Está bien? Necesitan de la oscuridad también y de cierto magnetismo que tienen los cuerpos celestes, increíblemente, que le hacen bien a las plantas. ¿No es cierto? Bueno, así que claramente cuando dice día es día, y si entre el 3 y el 4 la palabra que se usó para día es esa, los demás días tienen que también ser de 24 horas. Bueno,
Yo soy un fiel creyente de que la creación tiene 6 días de 24 horas, ni más ni menos. Es algo que se puede discutir, pero creo que si la Biblia es clara en eso, no habría que darle muchas vueltas. Pero bueno, se puede discutir también. En el día 5, Dios creó los animales acuáticos y las aves. Y en el día 6, Dios creó los animales terrestres y finalmente Dios creó al humano. Esto es lo que nosotros creemos con la creación, días del 1 al 6. ¿Está bien? Esto es lo que dice la creación. Sebastián, Sí. de la forma tan detallada que la explicaste, realmente se nota que hay un diseño de alguien superior, ¿no? O sea, está totalmente diseñado. O sea, a veces uno cuando lee tan rápido los versículos no se da cuenta, pero ahora viendo el detalle, está todo totalmente diseñado por alguien, ¿no? Es increíble, es increíble. Y así como vos decís, Job, ¿cuántas veces el que haya leído la Biblia, el que dice voy a leer la Biblia entera en un año, ¿no es cierto? Job ya para el capítulo 20 uno ya ni sabe qué está leyendo y dice, bueno, a ver, pasemos 4 o 5 capítulos, ¿no? Capaz a alguno le pasó, yo tengo que decir que una vez me pasó, pero si uno realmente, por eso es lo lindo de la Biblia, que a veces uno dice Levítico, Números, Deuteronomio, bueno, Deuteronomio, qué sé yo, algunas profecías, uno dice, la verdad, por leerlo, lo leemos, pero a veces uno no entiende el significado de para qué está ahí. Y realmente a veces, si de Job les pasó lo mismo, que cuando habla con sus amigos, dan tantas explicaciones, ¿no? Y dejan tanta ciencia y sabiduría en esos versículos y uno capaz no lo entiende o dice, bueno, es anecdótico, pero que de repente diga, se los voy a buscar, denme un segundito, no sé si se los dije la otra vez, Job, llegando al final, dice Job en el capítulo 38, ¿sí? Versículo 22, dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Esto es increíble, es formidable, porque no existía el microscopio en ese momento, pero actualmente, ¿sí? Por difracción de rayos X y por el microscopio, viendo el microscopio, simplemente el microscopio, viendo la nieve y el granizo, es increíble lo que se ve. Son realmente tesoros. Parece que fueran todos diamantes. ¿Está bien? Está estudiado la disposición atómica del agua que forma los copos de nieve, ¿sí? Que tanto vemos en Navidad, en la Navidad del Polo Norte, ¿no? Porque acá nos morimos de calor en Navidad y comemos mantecol. Con el calor que hace. Pero los que tienen frío y hacen tantos dibujos, invitaciones y cartitas con el copo de nieve, así es como se ve la nieve al microscopio. Y es increíble. Y esto está escrito miles de años antes de que se creara el microscopio. Entonces, claramente la Biblia nos habla acerca de ciencia que Dios le reveló a los hombres antes de que lo pudieran comprender. ¿Está bien? Es increíble. Así que, bueno, con esto que me dijiste me hiciste acordar. Y hay algunos versículos que me gustaría escucharlos leer a ustedes. Espero con estas cosas que estuvimos hablando que les hayan salido algunas ideas en qué pensar, pero me gustaría que leamos Romanos. ¿Quién puede leer Romanos 1, 18? Acá, ¿lo leo? Sí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Bien. ¿El 19 también? ¿Puedes leer? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las Bien. cosas... ¿Hasta ahí o sigo leyendo? Ah, sí, dale. Si querés Porque leer hasta las el cosas... 21. Sí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Muy bien, gracias. Este pasaje de la Biblia es muy, muy interesante. Y yo creo que resuelve cualquier charla que tengamos con una persona atea o con una persona evolucionista o con cualquier persona a la que nosotros nos tenemos que enfrentar y decir, yo le voy a querer compartir el mensaje de salvación a esta persona, ¿no? Aunque nos toque con alguien que tengamos que hablar, que tenga muy duro el conocimiento en algo fijado y no lo quiera soltar y creer en otra cosa, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y esto habla de muchísimas cosas. Dice en el versículo 20 que Dios se manifiesta a través de la creación, y yo les quiero mostrar un par de cositas, espero que no se asusten. Para los que dicen qué dolor de cadera, ¿no es cierto? O cómo me duelen los huesos, miren, les muestro. Este hueso que ven acá, ¿lo ven? Sebastián, te están viendo la pantalla compartida. Hay muchos que por ahí no te ven. Los que tenemos computadora sí, pero los que tienen celu no. Vamos a dejar, a ver, dejo de compartir y después vuelvo. Dale. Ahí. Bien. Perfecto. ¿Ahí me pueden ver este hueso? Bueno, Sí, este sí. es el hueso de la cadera o el hueso coxal, ¿sí? Si alguno tiene dolor de cadera, el que te está molestando es este hueso. Y este hueso que ven acá es el fémur, ¿sí? El hueso más largo del cuerpo humano, el más grande de todo, ¿sí? El fémur. Así que, para los que están estudiando ingeniería o los que estén estudiando física, qué sé yo, los que están en la escuela y estén viendo MRU, MRV, movimiento, ¿sí? ¿Lo vieron alguno? ¿Sí? Bien. Fíjense, este es el hueso de la cadera y acá tenemos el fémur. Si nosotros caminamos, esto se mueve así, ¿está bien? Y si se fractura en la cadera, se cortaron el hueso o por acá, o en general lo que se corta es acá, la cabeza del fémur. Esto, queridos hermanos, es algo que yo no sé cómo lo puede hacer el humano. ¿Sí? Todo el peso de nuestro tórax, de nuestros brazos y toda la fuerza que hagamos, ¿sí? Que cuando nosotros hacemos fuerza multiplica el peso por una constante y en realidad es más peso el que soporta el cuerpo. Para los que les gusta hacer la vertical y hacer que esto se dé vuelta, ¿sí? Esta articulación, queridos, es fuertísima. Es fuertísima. ¿Sí? Este es un hueso de una persona promedio, una persona de 1,50 m, 1,60 m, ¿está bien? Así que si hay personas más altas, y no quiero mirar a Pedro, pero hay personas más altas, el fémur es mucho, mucho más grande y tiene que, más largo, la cabeza capaz es casi igual, y tiene que aguantar muchísimo más peso, ¿está bien? Esto es una locura, ¿sí? Que ustedes me digan, después de tantos estudios, y acá tenemos justo una kinesióloga, que se matan años estudiando esta articulación, porque es de las articulaciones que más problemas traen al humano, la artrosis, la osteoporosis y tantas cosas. Esta articulación es maravillosa, ¿sí? Que viva años, 50, 60 años, hasta que empieza a generarle problemas al humano promedio, esta articulación, es maravilloso. Yo creo que Dios, cuando dice que se muestra a través de la creación, yo no lo puedo creer. Y después decir que somos producto de la evolución, cuando vemos estas cosas tan interesantes, y ni siquiera me puse a hablar de órganos internos, que son todavía más llamativos. Pero tengo acá unos para que vean, este de plástico, no es real. Este es un modelo de un corazón en tamaño real. Vieron que siempre dicen que es más o menos el puño, o para algunos 2 veces el puño, ¿sí? Este es sí, un gigante. Este es el corazón. Esta bomba
¿Sí? ¿Cuántos tienen bomba de algo en la casa? Se te rompió la bomba de agua, no te sube agua al tanque, ahora en el verano es un bajón porque no te puedes bañar, ¿sí? La bomba de acá, la bomba de allá, hay 500 bombas, ¿sí? Hechas por el humano, y todas tienen 10, 15 años de garantía, y nadie se lanza a darte más años de garantía, ¿está bien? Y que la nada haya creado una bomba que hasta 116 años, ¿sí? Las gemelas chinas, 116 años, con el estrés que vivimos actualmente, o 969 con el estrés de Matusalén, que vivió muchos más años, ¿sí? Esta bomba no para de funcionar, está latiendo todo el tiempo y mandándole sangre a todo nuestro cuerpo, ¿sí? Esto es increíble, increíble. Tenemos a Favaloro, que es uno de los médicos que estudió acá tanto el corazón, y nunca se pudo hacer un modelo plástico del corazón también, ¿sí? No hay uno que sea 100% funcional, ¿sí? Con todo lo que puede hacer el corazón, y mucho menos que dure todo lo que uno vive, ¿sí? Cada tantos años hay que cambiarlo. Sebastián, Así que, sí. digo, es una gran prueba de diseño, ¿no? Es una gran prueba de diseño, lo del hueso, lo del corazón y tantas cosas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Realmente es increíble, les traje un par de ejemplos, pero... Y yo en realidad soy loco de las plantas, así que un día después con tiempo, si les contara algunas cosas de las plantas. Es increíble, yo les digo, no se puede creer, ¿sí? Partamos de la base que el 40% de los medicamentos que tomamos son extractos purificados de plantas, así que las plantas son la salvación del humano, y nadie le da bolilla y se nos secan las plantas, no las regamos, ¿está bien? Pero bueno, la farmacología se vuelve millonaria con las plantas, ¿sí? Entre otras cosas. Así que claramente, lo veo yo y creo que lo vemos todos, somos testigos oculares de toda la creación de Dios, y realmente es difícil pretender que todo esto está creado de la nada. ¿Está bien? Está creado de la nada. Cuando se habla con evolucionistas y uno se da cuenta que la evolución tiene una lógica, es real en las cosas pequeñas, eso tengo que decirles que sí, es real en las cosas pequeñas, pero no da pasos agigantados de crear especies, de crear géneros distintos, de crear de la nada células. Eso no está probado. ¿Qué les cuento? He tenido profesores a los que les he hecho esta pregunta y decirles la verdad, ¿de dónde sale la evolución si no hay ninguna publicación, si no hay ningún experimento que demuestre? Y una vez una profesora realmente bastante macanuda, la señora me dijo, por el esfuerzo tan grande que han hecho tantos científicos intentando descubrir esto de la evolución, se acepta, ¿sí? Se acepta que lo que ellos predicen es cierto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la ciencia si no es más que un montón de expertos que por su razonamiento y por su trabajo por años se termina aceptando un esfuerzo humano como que es algo real? ¿Está bien? Siempre se le valora que fue un esfuerzo humano, que fueron muchos años de carrera, ¿sí? Lo tenemos a Darwin, lo tenemos a Gould, lo tenemos a Haeckel, podemos hablar si quieren de ellos, que son los tres evolucionistas, y hasta ateos, digamos, muy fuertes, que han diseñado la actual evolución o neodarwinismo, ¿sí? Actualmente se dicen demasiadas cosas en nombre de Darwin que Darwin nunca dijo, así que algunas personas le dicen neodarwinismo para dejar de hablar en nombre de Darwin, que ya el pobre se murió, y siguen diciendo cosas que ni él se le habían ocurrido, ¿está bien? Y bajo la bandera de seguro lo dijo Darwin, o Darwin lo pensó. Bueno, pero no les quiero llenar mucho más el día con eso, pero lo vemos en la vida cotidiana. Nosotros nos cuentan una noticia y después de que lo saben 4 o 5 personas, ya el sexto, no sé, eran 3 muertos y ya eran 10 muertos, casi que vimos cómo había sido la escena,
Imagínense a través de los años, ¿no? La evolución, más con las ganas de tergiversar la evolución que hay, ¿sí? A las cosas que se llegan, ¿está bien? El registro fósil es otra cosa de la cual podríamos hablar, pero se los digo de manera muy, muy simple. El registro fósil son piedras con forma de huesos o de animales, producto de un animal que se murió en las condiciones perfectas, para que éste casi que se momifique, que es que pase muchos años y su cuerpo se mineralice, como la esposa de Lot que se convirtió en sal, pero como a través de los años, vamos a decir, ¿sí? Un cuerpo mucho tiempo enterrado, con mucha presión, ¿sí? Bajo, qué sé yo, bajo mucha tierra o bajo mucha agua congelada, tanta presión hace que ese cuerpo deje de ser un cuerpo y pase a convertirse en piedra. Es algo muy interesante, es algo que sí ocurre, eso es cierto, pero de ahí a piedras con forma de animales, darle cara, decir que tienen pelos o plumas, decir que volaban o no volaban, eso ya es parte del paleoarte, ¿sí? Es una carrera también que se estudia, que es darle vida a los fósiles. Todo eso, culturalmente, artísticamente suena muy bien, pero que lo pongan en un documental como que es algo cierto, está muy lejos de la realidad. Y esto es totalmente cierto, lo dicen hasta los profesores de evolución, hasta el más ateo. Saben que eso es una aproximación a lo que podría ser la realidad. Así que cuando alguien venga a hablarles acerca de los fósiles, y que los fósiles dicen que, o que los animales eran más grandes o más chicos, qué sé yo, no. Y si les puedo dar un ejemplo, la ballena azul es más grande que todos los fósiles encontrados y sigue estando viva, ¿sí? Así que esto de hacerle hablar tanto a los animales que eran más así o más asá, cuando el animal más grande que Dios creó sigue vivo, ¿está bien? Y darle características casi míticas a los dinosaurios, cuando hay animales más grandes que siguen vivos, y no lo son, no son como se pretende que son los fósiles, es un poco extraño. ¿Está bien? Voy a ver si me queda algo del Power, porque si no, no hace falta que lo pase de vuelta. No, solamente me quedan las conclusiones. Vamos a leer el versículo que me faltaba y no hace falta que volvamos al Power, ¿sí? Vamos a leer Hebreos, capítulo 1, y con esto terminamos, hermanos. Ya se me hizo retardo. ¿Quién puede leer Hebreos? Capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está bien, acá tenemos otro versículo, y en el Nuevo Testamento, vamos a decir que escrito... Uy, ¿me quedé tildado? ¿Ustedes me ven? Se te tildó, ahí está un poquito el video, pero se te escuchaba bien. Ah, bien, bien, bien. Bueno, esto era como para reafirmar lo que dice el Antiguo Testamento. En el Nuevo se vuelve a afirmar que Dios es el que hizo todo, ¿sí? Dios es el que hizo todo. Esto es totalmente claro en la Biblia, no podemos flaquear en esto. Dios es el creador de todas las cosas. Y después, en cuanto a esto de que la tierra flotaba en la nada, ¿sí? Les leo yo el versículo 3. Dice, el cual, hablando de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Sí? Volvemos a la parte A del versículo. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Saben ustedes que hay cosas en la creación que no se explican? No se explica, los físicos también, algunas cosas no la pueden explicar, como que la gravedad siga siendo constante y no haya variado. La aceleración de la Tierra, ¿sí? Ustedes saben que nosotros estamos viajando a una velocidad increíble y le estamos pegando la vuelta al Sol, por eso ahora estamos en primavera, ¿sí? Porque estamos un poquito más cerca del Sol y empezamos a sentir más calor.
y estamos en el ángulo justo para que hoy hayan hecho, ¿qué hicieron? Como 30 grados, ¿no? Pero ¿por qué la Tierra tiene esa órbita? No se puede explicar, ¿está bien? No se puede explicar. Pero bueno, acá tenemos una explicación. Y dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que yo me quedo tranquilo, que muchos dicen va a venir un asteroide, que la Luna se puede salir de órbita. Yo no sé, esas cosas no dice la Biblia. Yo lo que sé es que nuestro Dios está sustentando toda nuestra tierra, todas nuestras cosas las está sustentando Él mismo con su poder. Y el versículo 10, se los leo yo, dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Así que seguimos viendo acá que recalca, ¿sí? Recalca acá el escritor, Dios a través del escritor de Hebreos, que Él es el que creó todas las cosas. ¿Sí? Dios es el que creó todas las cosas. Y terminamos con esta conclusión. El gran problema que tiene la evolución es que no tiene culpables. No tiene culpables. Es una teoría muy bien planeada por el enemigo, vamos a decir. Es una teoría muy bien planeada para poder sacarnos de encima toda la culpa que podemos tener con nuestros actos. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? No lo sabemos. Estamos creados de la nada y no tenemos más que reproducirnos para seguir nuestra especie en la Tierra. Así que nos quita de todo peso. ¿Está bien? Y después, si quieren, les comparto, les mando un link de un video cristiano hecho en Estados Unidos que le preguntan a muchos estudiantes de carreras afines, geología, física, biología, y les preguntan: ¿vos alguna vez mentiste? No, yo no mentí. Y le empieza a preguntar, va más profundo y termina diciendo, ahí sí, la verdad que yo mentí. Y le dijo, ¿vos alguna vez viste pornografía? O a un chico preguntándole, le dice, ¿o miraste a una mujer con lujuria? Y termina diciéndole, y sí, entonces eso es fornicar con el corazón. Y se termina dando cuenta el estudiante, después de todas estas preguntas, que él también era un pecador, que la ciencia no lo hizo más o menos culpable. Él era, por ser una persona, él era culpable de todos sus actos. Y le dijo, ¿y no sentís que sos culpable de todas estas cosas que hiciste? Dice la Biblia que a las personas que hayan pecado, que hayan traicionado a Dios en cualquiera de sus 10 mandamientos, no es digno de ser llamado hijo de Dios. Y vos sabías que si vos le pedís perdón a Dios, Dios sí tiene una solución. Así como la evolución no da culpas, tampoco da soluciones. Tampoco da soluciones la evolución. Y le decía al muchacho, muy bien hablándole al estudiante, le decía, bueno, pero vos tenés que entender que si te sentís culpable por todas las cosas, aunque la ciencia no te dé una respuesta, Dios tiene una respuesta para vos. Y la respuesta es que Dios te ama, que Dios murió por vos, y Él quiere que vos vuelvas a estar cerca de Él. Entonces, si vos le pedís perdón por tus pecados, vas a ser salvo. Y le termina diciendo a todos estos estudiantes, ¿cuándo vas a hacer esto? Y los estudiantes decían, cuanto antes. Pero si ustedes hubieran visto al principio la manera con la que estaban de acuerdo con la evolución, ¿sí? Pero por mucho que crean, por eso es muy duro hablar con personas acerca de que la evolución no es cierta. Por mucho que crean, si uno confronta a la persona con que es culpable, todos nosotros somos culpables, nos hemos equivocado, pero Dios nos quiere salvar de todas maneras. Recuerden que dice la Biblia que Dios muestra su poder a través de su creación, y saben que nosotros también somos su creación. Así que en el fondo todos sabemos que Dios nos está llamando. Todos sabemos que hay algo que no anda bien. Hasta el evolucionista más encumbrado, que cree que su vida es la evolución, en el fondo sabe que algo no está bien. Sabe que en el fondo algo no está bien. Y eso es lo más fuerte con lo cual nosotros podemos ir a hablarle a alguien, por muy difícil que sea hablarle. Si nosotros lo confrontamos con que él es una persona que necesita de Dios y que Dios le está llamando y busca a él dentro de sí, que él es una creación de Dios, y por la definición de creación de Dios somos
somos seres vivos que Dios está hablando a través de nosotros, se va a dar cuenta que Él también está equivocado. Y si nosotros somos sagaces en entregarle el mensaje y de decirle de buena manera que Él también, como todos nosotros, somos culpables, puede ser que termine cediendo y aceptando, ¿no es cierto? Eso ya no es problema nuestro. Pero que el Señor los bendiga, hermanos. Si algo me gustaría que nos quedemos del primer día, del día de hoy, es que tenemos que seguir sabiendo a predicar aún en la pandemia, y más a estas personas, y por más allá de mucho que podamos saber o no de evolución, basta con que sepamos que Dios nos creó a nosotros, y que como creación de Él, Dios también nos está llamando, nos está hablando. Todo nuestro cuerpo expresa que somos criaturas de Dios. Toda la creación expresa que todo está hecho por Dios. Y por ese lado siempre vamos a saber qué decirles a las personas. Así que bueno, estamos abiertos a las preguntas. Sí, Sebastián, y bueno. Tengo que hablando con personas, testificándole a personas, es evidente que uno le puede llegar a hacer saber que son pecadores. Y conozco personas y he sabido de personas y todavía que sí reconoce que son pecadores, pero no se sienten pecadores. ¿Por qué? Porque como vos decías, no tienen a quién tener que responderle sobre su pecado. O sea, no sienten la culpa de su pecado. Entonces, en el mejor de los casos, saben que son pecadores, pero no se sienten pecadores. Ya David, él cuando en el Salmo 51 dice, ahora reconozco mis rebeliones. Cuando Natán fue y le mostró, David sabía que había pecado, era un hombre de Dios, porque sabía, pero no reconocía, conocía que era un pecador, pero reconoce. Entonces el ser humano, el problema que tiene es que no reconoce esa responsabilidad delante de Dios, que es lo que justamente, lo que las filosofías del no Dios, es lo que está haciendo que el hombre no tenga responsabilidad ante Dios de rendir cuenta. Así como hay personas que no se sienten salvas, creen en el Señor, saben que es verdad, y por allí no se sienten salvas, ¿no? Así están las que no se sienten pecadores. Exacto. ¿Qué vamos a ver la próxima? No, esperá. Y bueno. Dos cositas que dijiste sobre la ciencia. Pero ¿por qué cortaste la pregunta de tu hija, pobre? No, esperá, que le responda primero a Juli. ¿Vos habías dicho que todas las preguntas las planteemos el sábado que viene, o querés que te hagamos preguntas hoy? ¿Cómo es que vos habías planteado? Claro, lo que podemos hacer preguntas ahora, y las cosas que o no las podamos responder, o que esté buenas explicarlas bien, las podemos sumar a lo que sería la próxima. Mi idea para la próxima es ya traerles algunos experimentos y algunas cosas un poco increíbles de la evolución, y también algunas cosas muy increíbles de la creación en contraposición, ya que ahora estamos como más al tanto. Lo más seguro es que muchas cosas ya las sepan, pero por si no sabían algunas bases de la evolución, como ahora con este conocimiento ya masticado en la semana que ya decante, ver algunas cosas capaz más profundas, ¿sí? Esa sería la idea. Y... ¿Ahora puedo hablar, Esteban? Obvio, pero me dio lástima, pobre, que la callaste a Juli. No, para que no se corte tan rápido. Dos cosas. ¿Viste lo de la nieve que dijiste? En matemáticas se llama fractales. Y tiene una, ¿cómo se dice? Una fórmula. No la vamos a hacer ahora y demás, pero se puede estudiar a partir de eso. Y se llega a distintos copos de nieve por medio de los fractales. Mucho de la naturaleza tiene fractales. Fractales hay en los mirasoles, ¿cómo se llaman? Los girasoles, y otras cosas, otras, no importa. Fractales, ciencia. Y una cosa que me llamó mucho la atención
física. La física estudia el tiempo, la energía, el espacio, la materia, ¿cierto? Bueno, Génesis 1:1. En el principio, tiempo. Creó Dios energía, los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. Estudias la tierra y estudias todo lo que es la materia. La tabla de química está en el versículo 1. Es tremendo. Y es el 1:1, en el principio de la Biblia. A mí me encanta ese versículo. Tiempo, Qué energía, bien. espacio y materia. Está muy lindo, está muy bueno eso, y es re llamativo. En general, yo cuando era chiquitito, cuando me regalaron la primera Biblia, lo primero que hice fue leer el Génesis capítulo 1, y como me cansaba lo volví a leer, y lo volví a leer al 1, porque no quería avanzar si no lo había terminado. Y después de grande, uno le va dando significancia a todas las cosas, significado a todas las cosas que fue leyendo. Y realmente el versículo 1 de Génesis, por más que es el primero, siempre alguien me cuenta algo nuevo del Génesis 1:1. Así que muchísimas gracias. Buenísimo. Es No, maravilloso. te iba a preguntar si en la próxima, bueno, está bueno lo de los experimentos, la verdad que nunca vi alguna cosa así, pero no sé si ibas a hablar también de la juventud de la Tierra. No sé si ibas a enfocar ese tema también, porque tenemos una Tierra más joven de lo que, como vos mostrabas ahí, ¿no? Porque la teoría de la evolución justamente se basa un poco en una Tierra muy antigua, o sea que también hay hasta demostración científica de que eso no puede ser, o al menos así tengo Sí. escuchado de alguna vez, pero bueno, no sé. Sí, los experimentos con los cuales se hizo este cálculo, es esto como lo de el prospecto del medicamento o la letra chica del contrato. Estos experimentos, como el carbono 14, el nitrógeno 16, son experimentos que la teoría de ese mismo experimento no puede datar cosas de más de 10.000 años. Entonces es muy loco que utilizando la teoría del carbono 14 o el nitrógeno 16, se daten cosas como por ejemplo el del hallazgo de una ballena en las montañas, que se le dieron 4 millones de años. Bueno, no sé, es como decir que tomando un ibuprofeno, ¿no es cierto?, nos curamos del cáncer. Es como darle demasiado peso a un método que es como incorrecto para la ocasión. Pero sí, podemos hablar de eso, y de hecho lo más increíble, y se los dejo por si después lo quieren buscar, hay un estudio evolucionista que se llama EVA mitocondrial, que explica que la genética que nosotros llevamos, todas se puede retribuir a la primera mujer de la Tierra. E increíblemente ese estudio que le hicieron evolucionistas no da más de 5.000 años desde el primer humano en la Tierra, que es más o menos, ¿no?, se acerca un poco a la edad que tiene la Tierra. Así que es muy increíble, porque ellos buscando otra cosa, que es la evolución por la herencia materna, terminaron dándole al blanco, podés creer, de la época del primer hombre, pero claro, para ellos el hombre está después de las eras geológicas de producción de tierra, y fósiles que están previos al humano, ¿no? Pero Sí, bueno. después otra cosa, no sé si vos pero dicen que el Sol como que está perdiendo energía año tras año, no sé, muy poca Sí. es. Pero si la Tierra tuviera 4.600 millones de años, la energía del Sol hubiera sido tal que hubiera calcinado cualquier cosa. Si uno lo lleva para atrás al revés, sumando en vez de restando energía. Y hay evidencia que la ciencia, en realidad, como esto que le pasó a esto de lo de la primer mujer o lo que fuese, siempre termina confirmando el registro bíblico. Sí, exactamente. Sí, es muy llamativo eso que vos dijiste de la energía. En general, todas esas cosas se engloban dentro de lo que es la velocidad de las partículas, y justamente
en cuanto a eso, si hacemos para atrás, la Tierra hace tantos millones de años tendría que pegar una vuelta, como no sé, a la velocidad de la luz, girar por el Sol y no sé, saldríamos volando todos de la Tierra. Es imposible. Así que sí. Yo tengo una consulta. Dos en realidad. Viste que vos hablaste de que hay una teoría que trata de relacionar la evolución con la creación, y hablaste del, creo que entre el día 3 y 4, o 4 y 5. Yo le había escuchado algo similar o parecido respecto a entre el versículo 1 y 2, que habla cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y decía que por ahí habían pasado millones de años hasta el orden que le dio Dios, ¿no? Claro. Y la otra también que escuché de los dinosaurios es que podrían haber existido en la época de Noé y que se hayan extinguido con el diluvio. Son las dos pseudo teorías que se habían escuchado. No sé cómo se puede refutar a eso. Bien. Es muy interesante esto de los dinosaurios, y te voy a decir por qué no lo hablé todavía, y lo podemos hablar la próxima. Pero sí, vamos primero con el otro. A lo que yo me refería esto del día entre el 3 y el 4, capaz me expresé mal. No es que la teoría de la brecha es entre el día 3 y el 4, sino que por la importancia de que entre el 3 y el 4 hayan solo 24 horas, si esa palabra es día, y claro, yo no expliqué, la teoría de la brecha es entre el día 1 y 2, es exactamente lo que vos dijiste, ¿sí? La pueden encontrar en la Biblia Scofield, la teoría de la brecha, que era un gran exponente. El tema es que si usaron la misma palabra y con el mismo significado, en el 1 y en el 2 tiene que ser 24, como en el 3 y en el 4 es 24. Porque si no, si las palabras no tienen el mismo significado dentro del mismo contexto, sería imposible leer cualquier texto. Era por ese lado. Pero no es que del 3 al 4 es la teoría de la brecha, exactamente. Al mismo tiempo, la Biblia aclara mañana y tarde, eso es correcto. Así que son todavía más pautas acerca de que el día era de 24 horas. Pero sí, lo que vos dijiste es totalmente correcto. La teoría de la brecha está basada entre el día 1 y el 2. Ah, bueno, y lo de los dinosaurios, bien, gracias. Y lo de los dinosaurios, es muy increíble este tema de los dinosaurios, porque la Biblia no explica en otra parte que haya creación de animales, por lo menos, o de nada, antes, ¿no es cierto? Si los días tienen 24 horas, todos los animales, sean gigantes, que le digas dinosaurio, que le digas vaca, elefante o pterodáctilo, todos los creó Dios en el día 4 y 5. ¿Está bien? Según la creación, ¿no es cierto? Lo que nosotros creemos. Por la teoría de la brecha se explicaría que capaz hubieron dinosaurios antes, pero acá les vengo con un temita. Si la muerte entró por el pecado de Adán y Eva, ¿sí? Entonces, antes del pecado de Adán y Eva, toda la creación tenía que ser eterna. Entonces, no podrían haber muerto de nada los animales antes, porque la Biblia dice que los animales están como deprimidos también ellos en su creación y en su pureza por causa del pecado del hombre, ¿no es cierto? Y ahí se entiende también que, así como nosotros no somos eternos en la tierra, que tenemos una fecha de caducidad, que nos morimos, y nuestra eternidad sigue, pero fuera de este mundo, lo mismo con los animales. Si bien ellos no tienen espíritu, así que no van a tener no van a ir al cielo, los animales, sus cuerpos no tendrían que haberse muerto. Entonces es muy interesante este estudio del pecado como inicio de la muerte, porque antes de que Adán y Eva hubieran comido el fruto prohibido, no debería haber muerto ningún animal. Entonces, está para pensar eso de los dinosaurios antes del hombre, ¿no? Y hay creacionistas que dicen que los dinosaurios entraron al arca y que después los humanos los fueron matando, por las condiciones de la Tierra fueron muriendo por el cambio de la atmósfera. Eso.
porque decían, no hace falta que lleves al dinosaurio más enorme en el arca y el más viejo, podría haber llevado uno chiquito o un huevo mismo, como que hay muchas teorías respecto a eso. Claro, y ya les digo, la ballena azul es más grande que todos los registros fósiles que se consiguieron hasta el día de la fecha, y sigue viva, está ahí en la Antártida cerca de Ushuaia, ¿sí? Así que hasta es medio argentina, la ballena azul, y anda ahí dando vueltas, y hay de 30 metros, de 29, y los registros fósiles que dicen que el animal tenía más de 30 metros son medio, que no se sabe si es cierto. A veces hacen una escultura gigante y solo se encontró, por ejemplo, el hueso de la cadera, el que les mostré yo del animal. ¿Cómo hacen que tenía 30 metros de dinosaurio? Yo no sé, hay que tener mucha imaginación. Pero bueno. Pero huesos de dinosaurios sí se han encontrado, los dinosaurios sí existieron. Sí, más vale. De hecho, en la Argentina es muy peculiar, El dinosaurio más grande de los que se considera dinosaurios es el Argentinosaurus, y se encontró nada más y nada menos que en la Patagonia Argentina. Sí. Miren, ganamos en algo. Hay un museo Pero de mide 28 dinosaurios. metros, la ballena azul mide 30. Y otra cosa de la Argentina también es que Darwin estuvo por la Argentina, por la Patagonia, dicen, paseando y buscando, recopilando material. Pero bueno, para su teoría. Sí, y no nos olvidemos que Darwin tuvo estudios teológicos. Los padres creyeron que lo mejor era llevarlo a la escuela teológica, así que él sabía mucho de la Biblia. Y fíjense que la teoría de la evolución, acerca del origen de las especies, pasando del agua a los peces, a las aves, es justamente, como él lo encadenó, es justamente el orden de aparición de los animales en el Génesis. Así como él lo encadenó, así es tal cual como aparece en el Génesis. Eso es peculiar, nunca se lo pregunté porque no está vivo, pero es llamativo que justo la teoría que él hizo esté encadenado tal cual como aparece en el Génesis, ¿no? Es llamativo eso. Nunca se lo dije también un poco a un profesor porque me hubiera pegado con el borrador, pero es llamativo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? Sí, pero que quede para la próxima. Porque yo siempre tengo varios libros sobre la creación, evolución, e incluso en el Instituto Bíblico se trató el tema y demás, porque recién mencionaste el tema del pecado, que no podía existir la muerte, pero el pecado no se inició en la tierra, en el mundo. El pecado se inició en el cielo. Y fue echado a la tierra. Satanás tiene su reino acá, ahora. Entonces, en ese espacio entre el versículo 1 y el 2, yo había leído que se da también eso de los dinosaurios, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, algunos dicen creó todo. Del 2 en adelante ordenó lo que se había desordenado a causa del pecado. Eso lo aclaro, o sea, lo resumo así. Bueno, te escucho en una explicación, porque Ezequiel en 28 habla sobre el pecado que no se inició en la tierra. Se inició en el cielo. Isaías 14 también habla de eso, y está entre... Eso sucede en el cielo entre el versículo 1 y 2. Claro. Sí, eso es cierto, también, eso es cierto. El tema es que, como dice la Biblia, que la muerte entró en el hombre cuando entró el pecado, como si bien Satanás fue el que cometió el primer error, digamos, al hombre le toca la muerte cuando él propició el pecado en sí mismo, digamos. Más allá de que no fue la primera vez, y eso es correcto lo que dijiste, como la Biblia dice que el pecado entró en el hombre y por el pecado entró la muerte, sí, es correcto, si bien no fue el primer pecado, vamos a decir, o la primera desobediencia a Dios, sí les tocó a ellos, que cuando ellos pecaron, ahí entró en ellos la muerte, ¿no?
la muerte física y espiritual. Porque te hago una consulta. ¿Viste las películas esas que, por ejemplo, Impacto Profundo, me estoy acordando ahora, en donde va a caer un meteorito a la Tierra, que no sé, se desintegra todo y demás, ¿no? Y buscando, la periodista encuentra que los dinosaurios desaparecieron a raíz de eso. Esa es una película. Ay, se me fue lo que te iba a preguntar. Me parece que vas a tener que hablar de dinosaurios la próxima. ¿La viste o no la viste? Los humanos. Vamos con los dinosaurios. Bueno, para que ya pienso porque se me fue la pregunta, tratándome de acordar de la película esa, no sé. Pero después cualquier cosa te mando un mensajito. Sí, no hay problema, no hay problema. Y de lo que dije recién, quise decir muerte espiritual y no física. La muerte física después. Lo que propiciaron fue su muerte espiritual. Claro. Muchas gracias, muy bueno, muy lindo. Sí, la verdad que es muy bueno. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo primero que dijiste, eso, ahora después lo voy a volver a ver, lo de el ADN y todo. La primera pata, esta está... Deriva génica, sí. Esa está para saberla. Me parece que la palabrita de hoy va a ser telómeros. No sé si a Esteban le parece bien. Puede ser. La de dopamina. A mí se me gastaron, ¿no, Sebastián? Mirá. Bueno, sí, la verdad que muy bueno, estamos recontra agradecidos y quiero resaltar el hecho de la importancia cuando te escuchaba hablar y veía que realmente hay conocimiento. No es lo mismo. ¿Habló alguien? No. No es lo mismo por ahí que con el mismo power tuyo lo diga yo, que lo digas vos, que sos una persona que estudió, que sos una persona que se preparó, y entonces realmente es rescatable y es para que todos los jóvenes y todos los podamos imitar, ¿no? La importancia de estudiar algo que después podamos aplicar al Señor, realmente es algo digno de rescatar y realmente estamos muy agradecidos. Ya te hemos escuchado varias veces y te vamos a seguir escuchando porque se nota que cuando hablas tenés conocimiento y eso es lo importante, ¿no? Y eso está bueno y que lo puedas haber aplicado tanto vos como en tu matrimonio, ¿no? Los dos al Señor. Así que, bueno, realmente que puedan seguir siendo de bendición a los demás, son de bendición para nosotros, estamos muy contentos y si les parece cerramos con una oración. Pedro, ¿querés cerrar con una oración? Y entonces el próximo sábado a las 7 venimos con preguntas. Venite con algo del dinosaurio, como decía Juli. Pero, así va a ser con los dinosaurios. Bueno, muchas gracias por lo que dijiste. Muchas gracias. No, por favor. ¿Pedro? ¿Abierto? Sí. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por esta hermosa tarde. Este encuentro también que hemos tenido con Valentina y con este hermoso matrimonio que tú nos has permitido conocer y que te rogamos para que ambos puedan ser, Señor, para la gloria tuya. Como lo están haciendo, puedan seguir por muchos años más sirviéndote entre el pueblo tuyo. Gracias también por aquellos que se han conectado, en este momento, y también pedimos que tú nos abras el entendimiento para comprender y también, Señor, tener esta seguridad y esta firmeza que tú nos das, que tu palabra es la que nos provee. Esa seguridad de que tú eres nuestro creador, nuestro hacedor y también, Señor, nuestro proveedor. Una vez más rogamos por aquellos, Señor, que están conectados, pero que quizás todavía están en la duda de su salvación. Rogamos por aquellos también, Señor, que están apartados, quizás, Señor, dudando de su vida espiritual. Que tú le confirmes, le hayas tocado su corazón para que puedan ellos tener así, Señor, el beneficio y el gozo de saber que tú has enviado a tu Hijo a esta tierra para que podamos tener vida eterna. Una vez más, gracias por este encuentro. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.